El viejo país que los griegos llamaron Mesopotamia, país entre ríos, entre el Tigris y el Éufrates, fue sede de una potente civilización solo comparable a la del antiguo Egipto. Buenos días, mi nombre es Itziar Garalde y en este programa de Mi mirada hacia el arte vamos a conocer esta antigua región, también llamada la cuna de la civilización, que fue el país de Mesopotamia. Nos remontamos a una época muy antigua, vamos a irnos hacia el 4000 a.C. para conocer qué fue lo que sucedió en este lugar y también porque se le ha llegado a llamar la cuna de la humanidad. Fue un país muy fértil, abundantemente regado, sobre todo en la zona sur, donde pronto se asentaron pueblos nómadas que se hicieron agricultores. No es fácil determinar dónde surgió antes la civilización, si en el delta del Nilo o en esta zona. Aquí vemos en este mapa qué países actuales abarcaba esa antigua Mesopotamia. Aquí vemos que, estaba situado en el actual Irak, mayormente, pero también en partes de Siria, Líbano, en una parte del sur de lo que es actualmente Turquía, también una parte de Palestina, y todo esto formaba, y aparte vemos también en el mapa el país de Egipto. Todo esto formaba el creciente fértil. El país egipcio lo vamos a ver en un siguiente programa, pero la diferencia entre estos dos es que mientras el arte egipcio tuvo una homogeneidad étnica bastante que se mantuvo durante mucho tiempo y que les permitió un desarrollo autónomo y aislado, el arte de Mesopotamia tiene una gran diversidad étnica, porque vamos a ver a los sumerios, a los acadios, semitas, y después vamos a ver los pueblos babilonios y también a los asirios de último, y grandes vicisitudes que complicaron su desarrollo. La Biblia ubicó ahí el origen de la historia. Ahí se mencionan las primeras ciudades que construyó el ser humano: Akkad, Babilonia, y Ur, patria de Abraham. Se mencionan reyes poderosos en el Antiguo Testamento, como Nabucodonosor, sabios sacerdotes y jardines y torres que llegaban hasta el cielo. Se hablaba de la crueldad de estos reyes que habían oprimido al pueblo hebreo. Pero al mismo tiempo, en esa llanura mesopotámica, no quedó nada que llamara la atención, como en Egipto, que recordaban su gloria pasada con aquellas pirámides que todavía están allí, ¿verdad? Aquí, en estas desérticas tierras de Mesopotamia, solo se encontraban colinas arcillosas que ellos llamaban Tel. Durante mucho tiempo se ignoró la naturaleza de esas colinas, hasta que se dieron cuenta que esas colinas ocultaban las ciudades legendarias. Hace menos de 100 años, en 1943, se descubrió bajo tierra la ciudad de Nínive y también el palacio del rey asirio Sargón. Más recientes son los descubrimientos de la escritura cuneiforme y poco a poco
se fueron dando más hallazgos: Uruk, Ur, Babilonia, Eridu. Es increíble pensar que la historia más antigua de la humanidad haya sido descubierta en fechas tan recientes. Aquí vemos un poco del arte protosumerio, o el más antiguo de los sumerios, que es la dama de Huarca, que se encontró en Erech. Es una pieza de oro del 3300 a.C. y está en el Museo Nacional de Irak, en Bagdad. Y se interpreta como la cabeza de una diosa, concretamente puede tratarse de Ennana o Inanna, diosa de la fecundidad sumeria. La parte posterior es plana, por lo que se cree que estaba adosada a un muro. Aquí vemos esta estatuilla, que es una figura femenina con cabeza de pájaro, que está en el Museo Británico, procedente de la ciudad de Ur, del cuarto milenio antes de Cristo. Esta figura es de arcilla. Es una de las esculturas mesopotámicas más antiguas. Es una esbelta mujer desnuda, de pie, con las manos en el vientre. Su carácter híbrido entre mujer y animal resulta inquietante. No se sabe si representa una entidad del bien o del mal. Forma parte de un conjunto de otras estatuillas de difícil clasificación. Son representaciones extrañas del cuarto milenio que responden a sueños y terrores primitivos. Pero el más extraordinario invento de los sumerios fue la escritura. Esto sucedió 3000 años antes de Cristo. Al principio eran ideogramas representando palabras. Los textos más antiguos de Uruk, en escritura cuneiforme, emplean cerca de 900 signos, pero con bastante rapidez se redujo el número hasta llegar a la abstracción, que representa inventar signos que solo representan sonidos. Entonces imaginémonos que en un principio tal vez existían estos 900 signos, que cada signo designaba a algo, por decir algo, pues un signo que representaba el agua, o un signo que representaba la cabeza, o un signo que representaba una roca. Después ya todo esto se fue simplificando hasta llegar a inventar signos que solo representaban sonidos, como las letras actuales, que combinando varias letras armamos una palabra. Pero ¿quiénes eran estos sumerios? Es un misterio aún cómo surgió este pueblo y cómo se organizó en una cultura tan compleja. Su lengua era diferente a los demás pueblos vecinos o a los pueblos que le sucedieron. Nadie sabe de dónde procedía esta población. Lo seguro es que no eran semitas como las tribus que ocuparon el norte del país en la misma época en que ellos ocuparon el delta, que es al sur, donde hoy día sería Kuwait. Es ahí donde estuvo la antigua Sumer. Además, su lengua, que conocemos perfectamente gracias a sus inscripciones, hoy descifradas, no se parece a ninguna otra conocida. Su aspecto físico nos es familiar por la cantidad de imágenes que esculpieron de sí mismos. Eran robustos, nariz recta y la cabeza afeitada. Estos los diferenciaba de los semitas, a los que llamaban cabezas negras, por sus largas cabelleras y rizadas barbas. Los semitas eran pastores, aún nómadas, que a veces penetraban en territorios sumerios. De uno de estos grupos que llegó a Ur, capital sumeria, nació Abraham, el patriarca de los hebreos. Los sumerios también fueron los primeros astrónomos con la primera visión heliocentrista de la que se tenga conocimiento. El término zodíaco
proviene del griego zodiacos kiklos o círculo animal, pero esos nombres y formas imaginarias se originaron en Sumeria y las representaciones del zodíaco se han mantenido intactas desde entonces. En matemáticas crearon el sistema sexagesimal. Con esto, entre otras cosas, desarrollaron el sistema del tiempo de 60 segundos, 60 minutos y 12 horas. También el calendario de 12 meses, 360 grados del círculo, etcétera, etcétera. Los sumerios también desarrollaron habilidades en metalurgia antes que sus vecinos. El primer uso del cobre ocurrió en Sumer en el año 5000 a.C. Inventaron la rueda de alfarero 4500 a.C., así como el primer transporte con ruedas 3200 a.C., y dieron pasos avanzados en la organización cívica, la guerra, medicina, el derecho y las artes. En todo esto parece que se adelantaron a los egipcios. Aquí vemos el famoso estandarte de Ur, que está en el Museo Británico. Es un mosaico de marfil sobre lapislázuli. Es la primera representación plástica de un combate con carros de guerra. Otra invención de los sumerios fue la rueda, hacia el 3500 a.C. La vida de los príncipes de las primeras dinastías de Ur es representada en esta obra. En esta cara del estandarte se representa la guerra, en la otra cara la paz. En ambas caras la narración gráfica empieza por abajo. Se trata del primer dibujo animado de la antigüedad. En la línea de abajo, el rey con su escudero, en el carro, en el medio los vencedores y arriba los vencidos frente al rey. Aquí vemos un ejemplo de escultura sumeria donde vemos el modelo humano y étnico precisamente de cómo eran los sumerios, ¿verdad? Como hemos dicho, eran cabezas rapadas, normalmente se representaban a ellos mismos sin pelo. Luego los rasgos físicos, el cuerpo es un poco desproporcionado y un poco robusto y bajito. Cabeza rapada con grandes ojos, nariz aguileña, y se vestían normalmente con una faldilla de lana de oveja. Eran esculturas votivas, o de remembranza o de recordación, ¿verdad? Y estelas funerarias. Normalmente una de las características que vemos aquí son que tienen rasgos arcaicos, desproporción, frontalidad, rigidez y hieratismo. Esta que vemos aquí es la estela de los buitres del año 2800 a.C. y se encontró en Lagash, ciudad-estado sumeria, este fragmento de una estela en bajo relieve, dedicada al rey Eanatum. Se relatan las conquistas de este rey, vemos los cadáveres después de la batalla y los buitres volando sobre sus cabezas, llevándose partes de ellos. En el otro lado de la tableta muestra la aprobación de los dioses. El mismo rey cuenta que el dios Ningirsu se le apareció en sueños y le prometió la victoria. Esto de que un dios se aparezca en sueños es una historia bastante antigua, como vemos, ¿verdad? Y no es la primera ni la última vez que sucede. Se cree que es el primer caso de historia contada en imágenes. En arquitectura, las ciudades-estados sumerias eran auténticos centros urbanos, con muros defensivos, palacios, canales internos, sigurats, calles. Sigurat es este edificio que vemos aquí, en forma de torre cuadrada, de varios pisos, escalonados, en cuya cima se encuentra un santuario donde los sacerdotes se comunicaban directamente con los dioses. Se subía por una rampa. En la imagen vemos el sigurat de Ur-Nammu, en Ur, que es más reciente, es del año 2100 a.C.,
es del periodo neosumerio que veremos a continuación. Hablando de templo, vemos que el templo, era muy importante para esta civilización, ya que era una sociedad muy religiosa, donde los sacerdotes eran muy respetados y poderosos. Llegados a este punto, vamos a referirnos a los dioses sumerios, a los cuales adoraban en estos templos. En el mito sumerio, el dios supremo era Anu, o An, palabra sumeria para cielo. Era el dios del cielo. Representa al padre de todos los dioses. En el poema de Gilgamesh, que es un antiguo texto literario sumerio que vamos a leer a continuación, este dios Anu no tiene un gran protagonismo, aunque sí aparece en el momento clave, como por ejemplo cuando escucha las quejas de los habitantes de Uruk y decide crear a Enkidu para que se enfrente a este rey Gilgamesh. Aquí vemos al dios Enlil, que es otro de los dioses principales del panteón sumerio. Era hijo de Anu, el dios del cielo, y de Ki, diosa de la tierra. Enlil es el dios del viento, del aire y de las tormentas. Era el segundo hijo de Anu, pero como era hijo de su esposa legítima, él era el heredero de Anu, y no su hermano Enki, hijo de una concubina. Esto causó una eterna rivalidad entre estos dos hermanos. También algún parecido con otras mitologías en que los hermanos se enfrentan, se pelean, pues mera coincidencia, ¿verdad? Enlil guardaba las tablillas del destino, donde está escrito el destino de todo lo existente. En el relato sumerio, separó a su padre el cielo y a su madre la tierra, marcando así el principio de la creación. El dios Enki era el hijo mayor de Anu y personifica la sabiduría, la magia y los encantamientos. Forma parte de la divina tríada sumeria junto a su padre Anu y su hermano Enlil. Se le atribuye la creación de la humanidad, siendo su protector y uno de los dioses favoritos de los sumerios. Fue Enki quien advirtió a Ziusudra, que era el equivalente al Noé bíblico, de la inundación que su hermano Enlil pretendía enviar para aniquilar la raza humana. Entonces Enki fue un dios muy popular y muy querido entre el pueblo sumerio. Aquí vemos a la diosa Inanna, o también llamada Ishtar para los asirios y babilonios. Fue la diosa del amor, de la sexualidad y de la guerra, hermana de Shamash y de la diosa del inframundo, Ereshkigal. Y hoy vamos a ver un poco de la epopeya de Gilgamesh, que como decimos es una de las obras literarias más antiguas de la humanidad. Aquí vamos a narrar un poco el resumen. Bueno, pues la epopeya de Gilgamesh cuenta la epopeya épica del rey de Uruk, Gilgamesh, escrita entre el 2150 y el 1400 a.C., la cual fue la gran obra poética sumeria, escrita 1500 años antes que las obras de Homero. Por lo tanto, es la obra más antigua de la literatura mundial. El motivo de la búsqueda del significado de la vida se explora por completo en Gilgamesh. Cuando el héroe rey abandona su reino tras la muerte de su mejor amigo Enkidu para encontrar la figura mística Utnapishtim o Ziusudra, o como decimos Noé en el relato bíblico, para los sumerios, Noé para los hebreos, y Gilgamesh pues busca cómo obtener la vida eterna. El miedo a la muerte de Gilgamesh es en realidad el temor a una falta de sentido, y aunque no logra ganar la inmortalidad, la búsqueda en sí le da sentido a su vida. Este tema ha sido explorado por escritores y filósofos desde la antigüedad hasta nuestros días. El argumento principal de la epopeya de Gilgamesh sería el siguiente.
Los dioses creen que el gran rey es orgulloso y arrogante. Deciden enviarle a un hombre salvaje, mitad mono, mitad hombre, para humillarle. Luchan, pero después de una feroz batalla, Enkidu es vencido, acepta su derrota y los dos, Enkidu y Gilgamesh, se hacen amigos. Se embarcan juntos en aventuras. En una de estas aventuras, ambos matan a Umbaba, demonio del bosque. Esto llama la atención de Inanna, la diosa, que trata de seducir a Gilgamesh. Este la rechaza. Inanna se enfurece, enviando a su cuñado el toro del cielo. Enkidu lo mata, pero esto le acarrea la condena a muerte, porque de repente, claro, cometió el error Enkidu de matar a al toro del cielo. Entonces se enferma y muere Enkidu. Al morir Enkidu, Gilgamesh cae en un profundo dolor, reconociendo su mortalidad a través de la muerte de su amigo. Cuestiona el significado de la vida frente a la extinción definitiva. Aquí se desprende de su orgullo y emprende la búsqueda del sentido de la vida. No consigue al final la inmortalidad, pero en su búsqueda se convierte en el primer héroe épico de la historia. Sus hazañas viven a través de la palabra escrita. Entre otras cosas, la epopeya de Gilgamesh narra el relato que aparece en el Génesis del diluvio universal. El personaje en el texto sumerio se llama Ziusudra, en vez de Noé. El relato sumerio es anterior al escrito en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos pues la representación sumeria del arca de Noé o el arca de Ziusudra con los animales a bordo. El texto hace referencia al diluvio que sucedió tiempo atrás. El relato habla de que el dios Enki creó a los humanos en contra de la voluntad de su hermano Enlil. Estos seres humanos, dice Enlil, que hacían mucho ruido, y por eso el dios Enlil decide eliminarlos. Pero como Enki, creador de los humanos, les tenía cariño, avisa a Ziusudra para que construya la nave, le dé instrucciones y que reúna allí a su familia y a una pareja de todas las criaturas vivientes, y así lograron salvarse de esta gran inundación. O sea que también, como decimos, todo parecido a la historia del Génesis es pura coincidencia. Después los dioses recompensan a Ziusudra con la vida eterna, y este se lo cuenta a Gilgamesh, el cual era descendiente suyo. ¿Qué pasó aquí? En realidad, pues Ziusudra le cuenta a Gilgamesh que para lograr la inmortalidad tenía que buscar una planta que estaba al fondo de un lago. Le explicó pues Ziusudra. Gilgamesh bajó al fondo del lago, encontró la planta y subió a la superficie. Pero, como suele pasar en las historias, se durmió. ¿Y qué pasó? O sea, podía haberse ingerido la planta y después dormirse, pero no. Se durmió primero, y mientras estaba dormido, una serpiente pasó por allí y le robó la planta, robándole también la inmortalidad. ¿Cuáles son las similitudes de este texto con el texto del Génesis? Por ejemplo, los dioses crearon al ser humano del barro. El diluvio universal, la fragilidad de la vida y la búsqueda del hombre por su sentido y la inquietud del ser humano por vivir eternamente. El relato de que los dioses se revelan a través de sueños. La alusión a la serpiente que trunca los planes del humano, porque se come la planta que va a dar la inmortalidad a Gilgamesh, porque se durmió. Y por eso el ser humano muere. Los reyes también aquí vivían miles de años, así como los personajes del Antiguo Testamento, porque esto no lo hemos mencionado, que Gilgamesh era una especie de gigante. De hecho era un personaje como de 5 metros, porque era un semidios, o sea, era hijo de un sacerdote, me parece, y de una diosa, o sea, que era él un semidios. Los sumerios escribieron todo esto antes que los judíos, los cristianos y los musulmanes. Pero bueno, como todo comienza y todo termina,
Todo el esplendor sumerio se destruyó con la llegada de los acadios. Hacia 2740 a.C., un pueblo nómada llamado Cabezas Negras, por los sumerios, llegó pues a invadir Sumeria. En realidad no hubo mucha ruptura con la civilización anterior, pues los acadios adoptaron también la escritura cuneiforme, solo que ahí escribieron con los mismos símbolos, pero con otro idioma que era un idioma ya semita. El espíritu semita de los acadios aporta un poco más de sensibilidad y fantasía a su arte, se pierde mucho de su rigidez. Esta imagen que vemos aquí es la estela del rey Sargón de Akkad de 2400 a.C. Esta es la estela de Naram-Sin, hallada en Susa. Es un bloque de arenisca rosada que ha sufrido un poco la erosión, pero está bastante bien conservada. Se narra una victoria militar. Hay movimiento al representar en dos niveles, dos ejércitos. El rey avanza en lo alto, usa un casco con dos cuernos que hasta ahora se habían visto en las cabezas de los dioses. Y él en su victoria pues está pisando unos cadáveres debajo de sus pies y, como decimos, pues parece que recibe la aprobación de los dioses. Los acadios introdujeron también cambios a la religión. Las figuras celestiales con cuernos se van haciendo cada vez más frecuentes. Pero este intermedio acadio duró poco, solamente 2 siglos, porque hordas de guerreros feroces destruyeron en 2285 el imperio creado por Sargón de Akkad. Y a este periodo de 200 años fue que se le llamó el periodo neosumerio. Esta restauración neosumeria trajo como consecuencia que Ur volviera a ser capital y el nuevo rey, Ur-Nammu, reforzó sus murallas, que llegaron a tener hasta 25 metros. Precisamente en esta época fue que se construyó el famoso Sigurat de Ur, que se llama también Sigurat de Ur-Nammu porque fue este rey el que inició su construcción. Sus paredes de ladrillo de 3 metros, sus escalinatas monumentales de 100 escalones cada una, sus 3 pisos superpuestos, llegaban a la cima donde estaba el templo, morada del dios. Esa escalinata era una monumental escalera para ascender al cielo y descender de él. Todavía resulta increíble imaginar que estas arquitecturas monumentales fueran hechas con ladrillos, millones de piezas hechas y cosidas a mano, las cuales eran muy delgadas, de 40 centímetros. Y en la escultura de este periodo vemos muchos retratos de un gobernante que se llamó el Patesi, o gobernador llamado Gudea. Este Patesi, que gobernó Lagash durante 15 años, construyó templos y palacios y dejó una gran cantidad de retratos suyos, se conocen como unos 30. Esculpidas en diorita azul o negra, en todas ellas el Patesi aparece vestido como un monje y siempre con las manos juntas. Aquí podemos ver varios ejemplos del Patesi Gudea en diferentes posiciones. Y bueno, aquí terminamos este programa de hoy y seguiremos en el siguiente hablando de otras culturas mesopotámicas como fueron los babilonios y los asirios. Me despido de ustedes invitándoles a dar me gusta a este programa y a suscribirse a este canal si es que todavía no lo han hecho y a ponerme algún comentario que les diga qué les pareció este tema y qué otros datos pueden aportar a esta conversación. Entonces nos seguimos escuchando en otro bonito programa de Mi mirada hacia el arte. Hasta pronto.